El cablecito haciendo mejor el Wi-Fi. Buenas noches, Bueno, Inge. ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, empezamos tema nuevo hoy. Les comparto pantalla. Una línea de transmisión y también hemos visto algunos efectos relacionados con los parámetros de las líneas, que es el tema de los campos electromagnéticos, ¿no? Ahora vamos a ver cálculos relacionados con las líneas. Y para eso vamos a analizar los distintos modelos disponibles de líneas. ¿Sí? Hasta aquí lo que nosotros habíamos visto es que partíamos de la geometría de la línea, o como hemos dicho varias veces, la electrogeometría de la línea, porque no solamente tenemos en cuenta las características de la torre, en especial, digamos, la distancia entre conductores. No nos interesa si la torre es reticulada o es de hormigón, lo que sea, sino la distancia entre los conductores y de ellos a tierra. Y necesitamos también las características de los conductores propiamente dichos. A partir de ellos, hemos llegado a determinar cuáles son los parámetros de la línea. ¿Sí? O sea, cuáles son los valores de resistencia, inductancia y capacidad medidos por unidad de longitud. ¿Sí? Cuando hablamos de parámetros de la línea, son los valores, pero referidos a la unidad de longitud. En general, valores por kilómetro. Aquí yo les presento el modelo de una línea. Este sería el modelo completo, real de una línea. Si nosotros tomamos un diferencial de línea, ¿sí? Un trámite muy cortito, que para una línea podría ser, por ejemplo, un vano, ¿sí? O menos, la distancia que ustedes quieran, pero una distancia mucho menor que la longitud total de la línea. El modelo es este que está presentado aquí abajo, ¿sí? Donde tenemos una sucesión de resistencias e inductancias serie, ¿sí? Y una sucesión de resistencias y capacidades en paralelos. Esto se repite a todo lo largo de la línea, ¿sí? O sea, vamos a tener una cascada de estos circuitos de resistencia e inductancia serie con resistencia y capacidad en paralelo. Nosotros ya hemos visto en particular que esa resistencia Shunt es tan grande que en la práctica se la desprecia. Este modelo que les estoy presentando ahí se llama modelo de línea de parámetros distribuidos. ¿Qué significa? Que ese parámetro que hemos visto nosotros, por ejemplo, la resistencia, que está dado en ohmios por kilómetros, se distribuye a todo lo largo de la línea, ¿sí? Por eso llamamos modelo de parámetros distribuidos. Como este modelo o estos elementos se repiten a todo lo largo de la línea, es por eso que yo pongo estos tres puntitos al inicio y al final de la línea, significando que se repite. Si ustedes no ponen estos tres puntitos cuando en algún examen yo les pido que me hagan el modelo de parámetros distribuidos de una línea, está mal, ¿sí? Porque me tienen que indicar que es una serie infinita de esos elementos diferenciales, ¿sí? Este modelo de la línea
modelo real de la línea de parámetros distribuidos, vale para cualquier longitud de la línea, sea línea corta, línea media o línea larga. Durante el transcurso de lo que vamos a ver de esta unidad, vamos a ver que hay modelos específicos para línea media y para línea larga y para línea corta. Este modelo de línea vale para cualquier longitud de línea, sea corto, medio o largo. ¿Sí? Bueno, ahora si a esta línea nosotros analizamos qué es lo que pasa tanto en el origen como al final de la línea, vamos a tener que al principio, en el origen de la línea, tenemos BS, que es la tensión al origen, e IS, la corriente, que le ponemos el signo que está entrando a la línea. Esa S es de source, ¿sí? Se utiliza ampliamente como source del inglés, que significa fuente, ¿no es cierto? BS e IS son la tensión y corriente al inicio de la línea, ¿sí? Al final de la línea vamos a tener una corriente IR y una tensión BR en el extremo receptor, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguno, ingeniero. Ninguna. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a ver primero las ecuaciones diferenciales de una línea. Acá yo tengo dibujado un elemento, ¿sí? Un elemento de esa sucesión de circuitos, ¿sí? Que tenemos en la línea real, ¿sí? Acá yo tengo dibujado un elemento nada más, ¿no? Y en vez de diferencial de x he puesto delta de x. Entonces, en el origen, o vamos primero al final de la línea, o del elemento mejor dicho, yo tengo una tensión B de x y una corriente I de x. Esa B de x e I de x significa tensión y corriente en cualquier punto de la línea. No es solamente al final de la línea, es en cualquier punto de la línea donde nosotros x es la distancia desde el origen hasta el punto de la línea que estemos considerando, ¿sí? La impedancia serie va a ser Z por delta de X, ¿sí? Donde Z es R más J omega L. Y aquí vamos a tener elementos shunt, la resistencia y la capacidad, ¿sí? Pero aquí dado como valores de admitancia, ¿sí? Entonces, el valor en unidades de longitud va a ser I por delta de X. Ojo con esto. Acuérdense que, por ejemplo, Z es el parámetro de la línea. O sea, la resistencia va a ser, por decir, 0,1 ohmio por kilómetro. ¿Sí? Como el delta de X está en ohmios también, en kilómetros, perdón, entonces se van a simplificar los kilómetros del delta de X con el kilómetro del parámetro Z y me va a quedar un valor en ohmios. ¿Sí? Aquí está, sería un valor en ohmios y este I por delta de X me daría un valor en Siemens o mho, como ustedes quieran. ¿Sí? Y al origen de ese elemento pequeño de línea, yo voy a tener una corriente que le llamo I de X más delta de X. Fíjense en que el extremo receptor es el punto X. Y este es X más delta de X. Es decir, que si bien el origen está en la izquierda y el final de la línea está en la derecha, el X lo contabilizamos de derecha a izquierda, ¿sí? Si X crece de derecha a izquierda, ¿sí? Por eso aquí tenemos I de X y aquí I de X más delta de X. Lo mismo con la tensión, ¿sí?
la tensión en el punto X más delta de X, ¿sí? Y esta distancia que hay aquí sería delta de X. ¿Está claro? Bueno. Ahora vamos a plantear las ecuaciones para este elemento pequeño de línea, ¿sí? Si yo quiero calcular la tensión aquí en la izquierda, en X más delta de X, ¿cuánto va a valer? Va a valer la tensión al final de ese elemento más la caída de tensión que tengo en el elemento serie. Esto es un elemento Joule, así que no tengo caída de tensión acá. Es decir que B de X más delta de X va a ser B de X más I de X por Z por delta de X. Es lo que tengo escrito aquí. B de X más delta de X es igual a B de X más I de X por Z delta de X. ¿Sí? Y ahora, si queremos calcular la corriente, ¿cuánto va a valer la corriente al inicio del elemento este? Va a valer la corriente al final más la corriente que inyecta o que consume este elemento capacitivo. En general, un elemento capacitivo está inyectando corrientes, ¿no es cierto? Entonces, esta corriente, I de X más delta de X, va a ser I de X, la corriente hacia la derecha, más la corriente que inyecta este elemento Joule, que va a valer la tensión esta, B de X más delta de X, que es la que está aplicada en ese elemento Joule, por I por delta de X. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Aquí una cuestión de nomenclatura que por ahí podría llegar a confundir. Ya les voy a cambiar mejor la diapositiva. Pero en general denotamos con I minúscula y Z minúscula los parámetros de la línea. Y con los valores en mayúscula, el valor en ohmios o en Siemens. Este Z que está aquí en mayúscula es lo mismo que este Z minúsculo. Y este Y que está en mayúscula está el mismo que este Y que está en minúscula. Ya les voy a corregir yo, así no haya confusión. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que hago? Paso en esta primera ecuación B de X hacia la izquierda e I de X hacia la izquierda. Entonces, B de X más delta de X menos B de X es I de X por Z delta de X. Y lo mismo pasa con la corriente. I de X más delta de X, paso esta I para la izquierda. I de X más delta de X va a ser menos I de X, es B de X más delta de X por I por delta de X. Bien. Ahora, el paso siguiente es dividir todo en delta de X. Yo divido el primer término, esto en delta de X, me va a quedar B de X más delta de X menos B de X sobre delta de X, y acá me queda I por Z. Aquí voy a tener I de X más delta de X menos I de X sobre delta de X, igual a B de X por delta de X, B de X más delta de X, perdón, por I. Bueno, aquí también están mezcladas las X mayúsculas y minúsculas. Ya les voy a corregir eso. Bueno, entonces son estas ecuaciones que tengo acá. Bueno, ahora tomo límite en ambos miembros. ¿Sí? El límite de B de X más delta de X menos B de X sobre delta de X, ¿cuánto vale?
¿Qué es la definición del límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x? Exacto, la derivada, ¿sí? Por eso aquí he puesto que la derivada de x respecto de x sería este primer término. Ahora, si yo tomo límite cuando delta de x tiende a 0 en el término de la derecha, como no hay ningún delta de x, entonces directamente el mismo término, ¿cierto? Y de x por z. Porque no hay ningún delta de x, entonces la primera ecuación me queda esto que está aquí. Derivada de x respecto de x es igual a y por z. ¿Sí? Con la corriente, ¿qué es lo que resulta? Límite, cuando delta de x tiende a 0, de y de x más delta de x menos y de x sobre delta de x, ¿qué es? Derivada de la corriente respecto de x, lo que puse acá. Ahora, el segundo término, ¿se acuerdan? Es esto que tenía acá, que yo he pasado el delta de x para el primer término, entonces me queda b de x más delta de x por y. Como yo aquí tengo un delta de x, entonces tomo un límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Sí? Cuando delta de x tiende a 0, b de x más delta de x es igual a b de x más 0, o sea, b de x, que es lo que puse acá, por y, que es una constante que no depende de delta de x. Entonces me quedan estas dos ecuaciones. Uno me dice que la derivada de la tensión respecto de x es la corriente por la impedancia. Y el otro, que la derivada de la corriente respecto de x es la tensión por la admitancia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Alguien dice algo? ¿No? No sé, alguien escucha ahí muy despacito, no sé si es ruido de fondo o alguien que me está preguntando. ¿No? Bueno. Bien. Sigamos. Esto que tengo aquí arriba es lo que había encontrado en la diapositiva anterior. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar las ecuaciones anteriores respecto de x. ¿Sí? Entonces, la derivada de b respecto de x, si yo derivo esta derivada, me queda una derivada segunda, que es esto que está acá. Derivada segunda de b de x respecto de x dos veces. Y la derivada de y de x por z Bueno, respecto ponelo de a x, centrifugar. como solamente y ¿Que lo has vuelto a poner? depende Bueno, ya vamos a ver qué pasa. de x, ¿no es cierto? Entonces me queda la derivada Por lo de menos y que se seque respecto de x ya lo por colga. z. Entonces, la derivada miembro a miembro de la primera ecuación me queda derivada segunda de la tensión respecto de x dos veces igual a la derivada de la corriente de x respecto de x por z. ¿Sí? Si nosotros analizamos la corriente ahora, nos queda algo bastante análogo. Derivada de la corriente respecto de x es derivada segunda de la corriente respecto de x dos veces. La derivada de la tensión respecto de x por y es derivada de x respecto de x por y. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Voy a trabajar con la primera ecuación. ¿Sí? Derivada segunda de b respecto de x dos veces, que es lo que tengo acá, es igual a la derivada de la corriente respecto de x por z. Pero nosotros teníamos antes que la derivada de la corriente respecto de x era igual a b de x por z. Entonces,
en vez de derivada corriente respecto de x, pongo b de x por z, por y, perdón. B de x por y por z que tenía antes, ¿no? Entonces me queda derivada segunda de la tensión respecto de x dos veces es igual a b de x por y, que esto era derivada de la corriente, por z. Si hacemos lo mismo con la corriente, algo similar. Derivada segunda de la corriente respecto de x dos veces es igual a la derivada de la tensión, se me va el cursor, derivada de la tensión respecto de x por y. Derivada de la tensión respecto de x era lo que está acá, que es la corriente por z. Entonces, en vez de derivada de x respecto de x, pongo corriente por z y por el y que tenía antes. ¿Sí? Bien. Esto también lo podré escribir como, si yo paso todo hacia la izquierda, derivada segunda de b respecto de x dos veces menos b de x por y por z igual a 0. ¿Sí? Eso es, ¿qué es? Es una ecuación diferencial de segundo grado. ¿Sí? Segundo orden. Porque tengo b de x, derivada segunda de b de x y b de x. Me estaría faltando la derivada a la primera orden, pero esa no está, ¿no es cierto? Bueno. Para no hacerla más larga, proponemos como solución esta ecuación, ¿sí? Si la derivada segunda de b respecto de x dos veces es igual a b por yz, proponemos como solución esta ecuación, ¿sí? B de x igual a 1 por e a la gamma x más a2 por e a la menos gamma x. ¿Sí? La suma de dos ecuaciones exponenciales, ¿sí? Una exponencial creciente y otra exponencial decreciente. ¿Sí? Esto que está acá, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, sería la ecuación de las ondas viajeras en la línea. O sea, en cualquier punto X de la línea, nosotros estaríamos sumando dos ondas. Una que viaja de izquierda a derecha, ¿sí? Onda incidente o onda directa, que sería Bx más otra onda que viaja en sentido contrario, ¿sí? Se llama onda inversa o onda reflejada, onda de tensión reflejada. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, dijo que la ecuación esa representa las ondas que está nombrando. Esta ecuación representa dos ondas que viajan a lo largo de la línea. ¿Sí? El valor de la tensión en cualquier punto de la línea, en cualquier punto X de la línea, tiene esta expresión. ¿Sí? Y cada uno de estos términos se lo interpreta como una onda viajera. Una que va de izquierda a derecha y otra que va de derecha a izquierda. ¿Sí? Bien. En el exponente hay un gamma que por ahora nosotros lo ponemos como raíz de z por y. ¿Sí? De vuelta, esos tienen que ser valores minúsculos porque son los parámetros de la línea, que son valores complejos. Ahora, una pequeña verificación de lo que le estoy diciendo, que no es mentira. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de ver si podemos llegar a esta ecuación que está aquí abajo. Vamos a ver si la derivada segunda de la tensión respecto de x dos veces es igual o no a la tensión por yz. ¿Sí? Bueno, entonces derivemos esta función que está aquí arriba. La derivada de a1 por e a la gamma x, ¿a qué es igual? Acuérdense, la derivada de una constante
por la función exponencial es la constante por la derivada de la función exponencial, que es la función exponencial por la derivada del exponente, ¿sí? Entonces, la derivada de esta expresión sería A1 e a la gamma x, ¿sí? A1 por e a la gamma cx por la derivada de gamma x, que es gamma. Es lo que yo les puse acá. La derivada de A1 e a la gamma x es A1 e a la gamma x por gamma. Y la derivada del segundo sumando va a ser A2 por e a la gamma x por menos gamma. Entonces me queda esto que tengo acá. Ahora vuelvo a derivar esta expresión de aquí. ¿Qué me queda? La derivada de b respecto de x, si la derivamos de vuelta, va a ser la derivada segunda de b respecto de x. Y ahora vuelvo a derivar esto que está aquí arriba. Ahora como constante, o sea, constante que no depende de x, es gamma A1. Entonces la derivada va a ser gamma A1 por e a la gamma x, por e a la gamma x y por gamma. Como ya tenía un gamma en la ecuación anterior, entonces me queda gamma cuadrado. La otra expresión que me queda, la derivada de gamma 2e a la menos gamma x va a ser gamma 2 por e a la menos gamma x por menos gamma. ¿Sí? Bueno, aquí esto tendría que ser más acá. ¿Sí? Hay que corregir ahí. Esto es más. Bien. Ahora, si ustedes se imaginan un más aquí y sacan factor común, gamma cuadrado, ¿qué le queda? Gamma cuadrado que multiplique A1 e a la gamma x más A2 e a la menos gamma x. Y A1 e a la gamma x más A2 e a la menos gamma x es esto que tenía acá, b de x. Es decir que la derivada segunda de b respecto de x dos veces va a ser gamma cuadrado por b de x. ¿Y gamma cuadrado qué es? Gamma es ZY. ¿Sí? O sea, volvemos a la ecuación que tenemos acá. ¿Se entiende? Sí, gamma es raíz de ZY. Gamma es raíz de ZY. Gamma cuadrado, ZY. Perfecto. Ingeniero, ¿podría repetir la última parte de nuevo? A ver, espera. Corrijamos ya acá. Así. A ver si lo puedo corregir. Bueno, discúlpenme acá. Acá no lo puedo corregir, pero les repito. Aquí hay un error. Esto tiene que ser más. Eso es un más. ¿Sí? Aquí tengo más. Yo tengo que la derivada de lo que está arriba, ¿qué es? Es gamma 1 por e a la gamma x por la derivada de gamma x, que es gamma. Ya tenía un gamma arriba, me queda gamma cuadrado a 1 e a la gamma x. Acá tengo gamma 2 e a la menos gamma x. La derivada, ¿qué va a ser? Gamma 2 por e a la menos gamma x por menos gamma. Ese menos se va con el menos s, me queda más. ¿Sí? Y el gamma de la derivada de este se multiplica con este otro gamma. Entonces, si yo saco factor común gamma cuadrado, me va a quedar gamma cuadrado, factor común de A1 e a la gamma x más A2 e a la menos gamma x. ¿Y qué es A1 e a la gamma x más A2 e a la menos gamma x? Es b de x.
¿Sí? Bueno, entonces, esta ecuación que está acá sería derivada segunda de la tensión respecto de x dos veces igual a gamma cuadrado por b de x. ¿Sí? Si yo gamma lo he definido como raíz de ZY, gamma cuadrado es ZY. ¿Sí? Entonces, verificamos lo que teníamos antes, que la derivada segunda de la tensión respecto de x dos veces es la tensión por ZY. ¿Se entiende ahora? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, seguimos. Ecuación de la corriente. Bueno, nosotros sabemos que la derivada de la tensión respecto de x es I por Z. De vuelta voy con esta ecuación que tenía aquí arriba. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la derivada de la tensión respecto de x? Derivo esto que tenía aquí arriba. ¿Sí? Va a ser derivada de esto es gamma 1 e a la gamma x menos gamma 2 e a la menos gamma x. Tesoro mío. Entonces es reemplazado la derivada de la tensión respecto de x derivando esta ecuación que tengo arriba. ¿Sí? Y bueno, esa derivada es igual a I por Z. I por Z. ¿Sí? Si yo despejo la corriente, ¿sí? Tengo que dividir todo esto en Z. ¿Sí? Entonces va a quedar. Y de paso saco factor común gamma. ¿Sí? Saco factor común gamma, va a quedar A1 a la gamma X menos A2 es E a la menos gamma X, gamma factor común, y Z que pasa dividiendo. ¿Mm? Ahora, ¿cuánto vale, en vez de lo que está ahí, gamma sobre Z, aquí dice gamma sobre Z, yo voy a analizar Z sobre gamma, ¿sí? Entonces esto es igual a 1 sobre Z sobre gamma. ¿Qué es Z sobre gamma? Tengo Z sobre gamma, habíamos dicho la raíz de ZY. Z lo puedo escribir como raíz de Z por raíz de Z. Y raíz de Z por raíz de ZY lo puedo escribir como raíz de Z por raíz de Y. ¿Sí? Entonces, este raíz de Z se va con este raíz de Z y me queda que Z sobre Y es raíz de Z sobre raíz de Y o raíz de Z sobre Y. ¿Sí? Y a esta expresión le llamo ZC, que significa impedancia característica. Impedancia característica de la línea. ¿Por qué se llama impedancia característica de la línea? Porque depende de los parámetros de la línea. Piensen que este valor de impedancia no depende de la longitud de la línea. Repito, aquí todos estos valores de Z y Y que aparecen con mayúscula, sería más correcto escribirlo con... Disculpe, ingeniero, ¿dio la clave para la asistencia? Esa la estoy escribiendo para mandarles. Ah, perfecto, gracias. La estadística depende solamente de los parámetros de la línea. No depende de la longitud, no depende del nivel de tensión de la línea, no depende de la corriente que esté circulando, de nada, solamente los parámetros de la línea. Por eso se llama impedancia característica. ¿Sí? Entonces, aquí donde teníamos 1 sobre ZY, podemos poner Z característica. Entonces, el valor de la corriente va a ser 1 sobre ZC por A1 e a la gamma X menos A2 e a la menos gamma X. ¿Estamos? Bien. Ahí está la
las conclusiones que hemos llegado. Ahora fíjense en una cosita. En el caso de la corriente también tenemos una corriente incidente y una corriente reflejada, ¿sí? O sea, tanto tensión como corriente se compone de dos ondas, una incidente más una reflejada en cualquier punto X de la línea. Bueno, ahora vamos a analizar, vamos a ver cuál es la interpretación de estas ecuaciones. Vamos a analizar primero sumando a1 e a la gamma x. O sea, vamos a analizar qué es lo que pasa con la onda incidente. ¿Sí? La onda incidente, ¿sí?, es a1 e a la gamma x. Gamma es un número complejo, ¿sí?, que está compuesto de una parte real alfa y una parte imaginaria beta. Entonces, como nosotros podríamos analizar qué es lo que pasa con, cuál es digamos, aplicamos propiedades de las funciones exponenciales, a1 e a la alfa más j beta x, podríamos descomponerlo en dos valores. A1 por e a la alfa x por e a la j beta x. ¿Sí? Entonces, e a la alfa más j beta x es e a la alfa x por e a la j beta x. ¿Sí? Veamos qué es e a la alfa x. ¿Sí? Si aquí yo estoy en el, en el origen de la línea, que acuérdense que estamos en el extremo receptor, pero en lo que respecta a cómo contabilizamos x, estamos en el origen, ¿no es cierto? O sea, en el origen de la x, para x igual a 0, ¿sí?, tenemos un valor de a1 e a la alfa x, ¿sí?, como x vale 0, va a quedar directamente a 1. ¿Estamos? A1 es un valor complejo que tiene módulo y ángulo. Aquí hemos considerado que directamente aquí el ángulo inicial es 0, pero podría tener cualquier ángulo, ¿sí? Lo consideramos como ángulo inicial 0 en este caso. Ahora, el término a1 por e a la alfa x, que matemáticamente, ¿qué es lo que es? A1 es una constante, ¿sí?, que sería el módulo de el valor de la tensión incidente en x igual a 0, ¿sí?, que se multiplica por e a la alfa x. Es decir que a medida en que avanzamos con x, yo voy a tener aquí, esta sería la envolvente de e a la alfa x. Es decir, este módulo va a ir creciendo a medida que crece x con la función e a la alfa x. ¿Está claro? Esto que les estoy explicando es muy importante, porque a veces ustedes dirán, uy, qué aburrido todas las demostraciones que nos da el profesor, pero un poco es para demostrarles que esto no está sacado de la galera. Ustedes son alumnos universitarios, así que no les puedo presentar todo como receta de cocina. Y otra cosa es para ver esas ecuaciones finales que llegamos, cuál es la interpretación física que tiene o matemática. Acá estamos con dos interpretaciones, ¿no es cierto? O sea, matemáticamente es un vector que está
que está creciendo a medida que aumentan las X, ¿sí? Pero físicamente es la tensión incidente que va creciendo su módulo a medida que crecen las X. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? En el detalle ahí del dibujito, la velocidad de propagación, ¿se tendría que entender así o es algo? La velocidad de propagación la vemos en la diapositiva siguiente. Ah, perdón. Aguantame un ratito y lo vemos en la diapositiva siguiente. Perdón. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, esa es la interpretación del término A1 por E a la alfa X. Entonces, como esto que tenemos aquí arriba es A1 por E a la alfa X por E a la J beta X, ahora tenemos que analizar el término E a la J beta X. ¿Sí? E a la J beta X, ¿qué módulo tiene? ¿Cuál en qué? E a la J. Si yo tengo un complejo cuyo valor es E a la J beta X, ¿cuál sería el módulo de ese complejo? De ese número complejo, E a la J beta X. Beta. Ah, Y creo que no es J beta. no, el módulo. Ah, Bueno, tiene que volver a primer año, ¿no? ¿Uno? Es 1. Es como decir 1 por E a la J beta X. El módulo es 1. Para cualquier valor de X, el módulo es 1. ¿Y qué es lo que hace ese J beta X? Es el ángulo. ¿Sí? Es el desfasaje que hay. A medida que se incrementa X, el ángulo de ese fasor aumenta. ¿Sí? ¿Y cómo aumenta? Aumenta con un ángulo beta X. ¿Sí? Ahora vamos a ver esto que les estoy diciendo. Supongamos que yo ahora me pongo un ojito a mirar desde aquí cómo se mueve ese vector. Primero ese vector está paradito, ¿no es cierto? Y lo estoy viendo acá, para x igual a 0. A medida que las x avanzan, que la x crece, ese vector tiene dos fenómenos. Por un lado va creciendo el módulo y por otro va creciendo el ángulo. Es esto que tengo acá. ¿Bien? Entonces en x igual a 0, el vector es este que está aquí paradito, y a medida que crece x, crece en módulo y crece en ángulo. Y en x igual a 0 tendremos este vector, ¿sí? Que es este. ¿Sí? En x igual a L, el valor del vector sería A1 por E a la alfa más J beta L. ¿Sí? ¿Estamos? sí. Bien. Si lo queremos complicar un poco más, tenemos que decir que este análisis que hemos hecho es exactamente lo que dice el título de esta diapositiva. Es el análisis en el dominio del espacio. Es decir, que hemos sacado una foto instantánea de qué es lo que está sucediendo. Y estaríamos viendo el valor de la tensión incidente en cada punto de la línea. ¿Sí? Si yo me paro acá, por ejemplo, tendría un fasor así, ¿sí? Como lo estoy marcando, en esa longitud y en este momento que estamos analizando. ¿Sí? Entonces,
Acá en el inicio, esta sería la tensión inicial de la onda incidente y esta sería la tensión al final de la línea de la onda incidente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno. En el caso de la onda reflejada es totalmente análogo. ¿Sí? Si antes teníamos, si aquí tenemos, va a ser A2 por E a la menos alfa X por E a la menos J beta X. ¿Sí? A2 por E a la menos alfa X, ¿sí? Me da una envolvente al revés que en el caso anterior, ¿sí? Que va decreciendo a medida que la X crece. Y el E a la menos J beta X lo que está haciendo es dándome un sentido de giro contrario, por eso es menos. Entonces, si la onda incidente, la onda, perdón, reflejada comienza aquí, ¿no es cierto? Con ese ángulo y con ese módulo, a medida que crece la X, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? El ángulo va a ir decreciendo, porque es un valor negativo, y la amplitud también va decreciendo. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, tendríamos el valor de la tensión de la onda reflejada al inicio y el valor de la tensión de la onda reflejada al final. Yo sumo estos dos, me da la tensión inicial. Sumo estos dos, me da la tensión final. Lo mismo podría ser en cualquier punto de la línea, ¿sí? Yo calculo cuánto vale la onda de tensión incidente, cuánto vale la onda de tensión reflejada, y la suma me va a dar la onda de tensión total. Preguntas. Preguntas. ¿No hay pregunta? Bueno. Ahora sí vamos a la interpretación en el dominio del tiempo. Esto que teníamos acá, ese conito que teníamos ahí, que le hemos sacado una foto, ¿sí? En realidad es un cono que está girando en el tiempo. ¿Con qué velocidad gira ese cono? Con la velocidad omega, ¿sí? En el caso de la onda incidente gira para un lado y en el caso de la onda reflejada gira para el otro el cono, ¿sí? El cono gira para el mismo lado. Los fasores crecen y decrecen para el mismo lado, ¿sí? Los conos, perdón, no sé qué es lo que he dicho. Los conos giran en sentido contrario, ¿sí? Los conos giran en sentido contrario. Y los fasores de tensión giran en el mismo sentido, ¿sí? Con X que va creciendo. Bien. Vamos a la interpretación ahora en el dominio del tiempo. ¿Qué es lo que hacemos acá? Descomponemos esta ecuación que está aquí con senos y cosenos, ¿cierto? Entonces, si nosotros sacamos la parte imaginaria de esta función, tenemos esta expresión que está acá, que sería el valor de la tensión en cualquier punto X de la línea y en cualquier instante T, ¿sí? Son las dos cosas. En cualquier punto X de la línea, a lo largo de la línea y en cualquier instante T. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a sacar una foto en el tiempo T1. Si saco yo una foto en el tiempo T1, tendría este sería la variación de la tensión y el ángulo del fasor tensión de la onda incidente a lo largo de la línea.
esto que está acá en rojo. Bien. Ahora, en un tiempo posterior T2, ¿sí? Saco otra foto. Este cono ha girado un poco. Entonces el fasor que estaba, este fasor que era rojo acá, pasa a otra posición. Va a ser este azul. En el tiempo T2 le saco la foto con color azul, ¿sí? Entonces, la onda de tensión tiene este perfil a lo largo de la línea. Saco la foto en un tiempo posterior T3. El cono ha girado un poco más todavía. Va a ser esta negra. Ahora yo dibujo esas tres ondas, ¿sí? en este eje, ¿no es cierto? Aquí tengo el eje de las X, igual que lo que tengo aquí arriba, y en el eje de las Y tengo el valor de las tensiones, ¿sí? El valor de las tensiones, y aquí tengo las tres ondas. Si yo veo la forma que tiene esto, es como que a medida que va pasando el tiempo, si yo me paro en algún lugar, es como que primero yo veo que pasa esta onda, la onda negra, después pasa la onda azul y después la onda roja. ¿Sí? Es decir, que a medida que pasa el tiempo, esa onda se va desplazando, ¿sí? A una determinada velocidad v. Esa velocidad v es la velocidad de propagación. Para el que me había preguntado hace un rato, esa velocidad v es la velocidad de propagación de la onda incidente, sería en este caso. ¿Estamos? Bien. Ahora veamos algunos datos que surgen de aquí. Nosotros sabemos que la frecuencia es 1 sobre el periodo, o al revés, el periodo 1 sobre la frecuencia. Sabemos que la frecuencia angular es 2πf, 2π por la frecuencia. Ahora aquí va un concepto nuevo. Si yo, vamos a este dibujito de aquí abajo, yo me paro aquí en x igual a 0 y doy una vuelta, que no me aparece el cursor, una vuelta completa de ese fasor hasta que vuelve a la misma posición. Como sabemos, a medida que crece x, crece la amplitud y crece el ángulo. Cuando yo tengo una vuelta entera, o sea 2π angulares, ¿sí? el fasor, ¿sí? coincide en dirección y sentido con el fasor original. Ahora, yo me podría preguntar, ¿qué distancia ha recorrido ese fasor o esa onda, ¿no es cierto?, para que tenga una vuelta completa? Esa distancia que ha recorrido es una distancia lambda, ¿sí? Se llama longitud de onda. La longitud de onda, entonces, es la longitud que recorre el fasor de tensión para dar una vuelta completa. ¿Está claro? Esa es la definición de longitud de onda. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad de propagación? ¿Sí? La velocidad de propagación vale lambda, o sea, si nosotros lo hacemos, la ecuación de la velocidad, que es distancia sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué distancia? Pues si yo tengo este valor lambda, en un valor lambda de distancia,
esa, ese, esa onda de tensión ha demorado un tiempo t en recorrer esa longitud lambda, ¿sí? Entonces, la velocidad de propagación va a ser lambda dividido el periodo. Como el periodo es 1 sobre la frecuencia, lo mismo que velocidad igual a lambda f. Ahora, tenemos otra relación más. Esta distancia que ha recorrido, hemos dicho que es lambda, ¿no es cierto? En el eje de la x es lambda. Y la distancia angular que ha recorrido es beta por x. Y x es lambda. Entonces, beta por lambda. Para que el vector de tensión dé una vuelta completa, la tensión ha recorrido una distancia lambda y el ángulo que ha hecho es beta x, beta por lambda, que es lo que tengo acá. ¿Y cuánto vale angularmente una vuelta completa? Vale 2pi. Por eso yo puedo calcular la longitud de onda como 2pi sobre beta. Esto que está acá. ¿Sí? Y otra forma de calcular la velocidad, como la velocidad era lambda f, según lo que hemos visto acá, y lambda es 2pi sobre beta, entonces lambda f es 2pi sobre beta por f. Y sabemos nosotros que 2pi f es la velocidad angular. Entonces la velocidad que tiene la onda de tensión esta es omega sobre beta. Bien, muchos conceptos acá. ¿Qué preguntas tienen? Mal pregunta. La última parte, la puede repetir usted. ¿Cuál? Lo de X igual a La lambda. beta por lambda. Sí, El beta por lambda. sí. Hemos dicho que lambda es la longitud que tiene que recorrer el valor, el vector de tensión para que dé una vuelta completa. ¿Sí? Acá nosotros, por ejemplo, estaba graficado que este valor, este vector empieza acá y da más que una vuelta completa. Cuando este vector estaba acá, ¿sí? Bueno, habrá recorrido una distancia x, no sé, hasta acá, ponele. ¿Sí? Ese valor es lambda. Cuando este valor está aquí, ¿no es cierto? Y vuelve a tomar la misma fase, que será acá, ¿no es cierto? Entonces, esta longitud que pongo acá, que estoy marcando acá, sería el valor de lambda. A ver, aquí les dibujo. ¿Dónde estaría el vector aquí de vuelta en fase con este vector al inicio? Ahí, ¿sí? Bueno, toda esta distancia sería lambda. Estamos cuando los dos vectores estos tienen el mismo ángulo, el vector inicial y el vector que llega con el mismo ángulo. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Cuánto recorrido aquí angularmente? 2pi. ¿Y cuánto recorrido en función de beta x? O sea, cuando beta x es 2pi, ¿sí? Ha recorrido esto. Pero en este punto, x es igual a lambda. O sea, aquí, en ese punto, x es igual Sí, a lambda. sí, sí. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces volvamos a lo que estábamos antes. ¿Cómo se borra eso? No sé cómo se borra. Borrar, borrar. ¿Cómo hago para borrar? El borrador. Ahí está. ¿Está claro entonces? Entonces, nosotros sabemos que la velocidad es distancia sobre tiempo. Para un valor lambda de distancia, ha recorrido la onda
O sea, la onda se ha desplazado para un valor lambda de distancia que ha demorado un tiempo t. ¿Sí? Y t es 1 sobre f. ¿Sí? Y ahora volvemos a esto. Lo dicho que para dar la vuelta completa a esta vuelta completa es 2pi. ¿Sí? Cuando x es igual a lambda, vamos a tener beta por lambda. Entonces beta por lambda es 2pi. Despejo lambda, 2pi sobre beta, está acá. Como la velocidad es igual a lambda f, que es esto, velocidad va a ser 2pi, que es lambda, 2pi sobre beta, que es lambda, por f. Y como 2pi f es omega, reemplazo y me queda omega sobre beta. ¿Se entiende ahí? Sí, perfecto. Bueno. ¿Nuevas preguntas? Bueno. Bueno, estas onditas que están acá no es para hacer hipnotismo, sino para que veamos los conceptos. Enfóquense en esta onda azul. ¿Sí? Aquí ustedes tienen una onda que viaja. Esta sería una onda incidente. Acá esa onda incidente no tiene atenuación. ¿Sí? Pero en la realidad, en la onda real, sí habría atenuación. ¿Sí? Y ahora enfóquense en esta onda roja. La onda roja viaja en sentido contrario. ¿Sí? Es la onda reflejada. Si yo sumo ambas ondas en cualquier punto, voy a tener el valor de la tensión, que es esta onda azul gruesa que va cambiando su valor constantemente. ¿Estamos? Entonces ahí tienen una animación de lo que sería la onda incidente, la onda reflejada y la onda resultante. ¿Estamos? Ingeniero, Sí. ¿pueden atenuarse entre ellas? Y sí, fíjense. Aquí tenemos una onda que se va atenuando. Fíjate cómo se atenúa esto. ¿Ve? Es una onda que se va atenuando y que va viajando al mismo tiempo. ¿Sí? Sí. Lo mismo pasa con la onda reflejada. ¿Estamos? No se olviden de ponerse la asistencia, ¿no? Tiene hasta las 11:15. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí ustedes tienen, yo les hice el cálculo de los parámetros de la línea, de dos líneas, con el programa EMTP, Electromagnetic Transient Program. EMTP, no MPT como dice ahí. Una es una línea de 500, que es la línea Brachot-Cobos, y otra es la línea de 132 kilovoltios, Suncho-Koraki-Mili. El programa les tira los valores de impedancia, los parámetros de la línea, mejor dicho, tanto en secuencia 0 como secuencia positiva. Entonces aquí tienen los valores resistencia, reactancia y susceptancia de secuencia 0, resistencia, reactancia y susceptancia de secuencia positiva. ¿Sí? En este caso, tienen estos valores. Si nosotros vamos a una línea de 500, vamos a tener estos otros valores. Perdón, esta línea de 132. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la línea de 132, ¿sí?, tiene una resistencia por unidad de longitud mayor que una línea de 500, y los valores, digamos, si queremos tomar redondeados, cuáles son los valores de impedancia de los parámetros de la línea de 132, podemos decir que la resistencia es 0,1 ohmio por kilómetro, la reactancia es 0,4 ohmio por kilómetro,
y la subestancia 3 mol, 3 por 10 a la menos 6 mol por kilómetro. Bueno, más. Ahora, con estos valores de ¿Qué lo veo? resistencia, reactancia y Mira. susceptancia, nosotros podemos calcular todo esto que tenemos acá. Podemos empezar por calcular cuánto vale gamma, que gamma es lo que se llama constante de propagación, porque me indica cómo la línea va viajando, cómo se va propagando. La parte real de gamma, que es alfa, que está directamente relacionado con el cambio del módulo de la línea, del módulo de la tensión, perdón, a lo largo de la línea, es lo que se llama constante de atenuación. Alfa es constante de atenuación. Y beta se llama constante de fase, porque es la que me hace cambiar la fase a lo largo de la línea, ¿sí? Y además de esa constante de atenuación y constante de fase, podemos calcular también todos estos otros parámetros, ¿cierto? La velocidad de propagación, la longitud de onda, ¿sí? Y por suerte este programita nos da esas cosas, ¿no es cierto? Nos da la impedancia característica, nos da la constante de atenuación, ¿sí? Que está dado en decibel por kilómetro, la velocidad de propagación y la longitud de onda, ¿sí? Bueno, les tendría que señalar de aquí abajo que lo que nos interesa a nosotros son los valores de secuencia positiva, ¿sí? Esos son los valores para una línea de 500 y esta para una línea de 132. ¿Mm? Entonces, como parte del práctico que se viene, ¿sí? Uno de los temas sería calcular estos distintos valores que estamos viendo. Impedancia característica, constante de propagación, constante de atenuación, constante de fase, impedancia de onda, por ahora no lo vemos, longitud de onda, velocidad de propagación, potencia natural y límite de estabilidad en estado estacionario, esos puntos 8 y 9 por ahora no lo hemos visto. Pero todos los demás, ustedes ya están en condiciones de hacer los cálculos correspondientes. ¿Preguntas? Dije, Sí. en las ecuaciones, cuando comienza a hacer el análisis, si bien es cierto, es una ecuación diferencial de segundo orden que no tiene término lineal, lo mismo se atenúa la onda. Sí. La atenuación viene por, fíjense, no es lógico. ¿Sí? La atenuación, ¿a qué se debe? Se debe a las pérdidas de la línea. ¿Sí? Si yo tengo una resistencia a lo largo de la línea, es lógico que la onda de tensión se vaya atenuando. ¿Estamos? Ya después nosotros vamos a hacer análisis con línea ideal. En el caso de línea ideal, la onda no se va atenuando. ¿Sí? Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿qué sería la secuencia positiva? La secuencia positiva es la impedancia que presenta la línea cuando la alimento con un sistema de tensiones equilibrado y balanceado. ¿Sí? 3 tensiones de pasada 120 grados. Si yo mido tensión y corriente, voy a calcular esos valores de resistencia, reactancia y susceptancia. Ahora, si en cada fase yo pongo tensiones de igual módulo y de igual ángulo, ¿sí? Eso sería un sistema de secuencia homopolar, y mido tensión y corriente, lo que voy a calcular son las resistencias, reactancia y susceptancia de secuencia cero. ¿Estamos? Estaría faltando los valores de secuencia negativa, pero como una línea no se entera si los fasores giran por un lado, giran por el otro,
los valores de secuencia positiva son igual a los de secuencia negativa. ¿Vamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, veamos cuáles serían las expresiones que tenemos para calcular la tensión a lo largo de la línea. Una obviamente es las formas que nosotros hemos encontrado de los valores de tensión y corriente en cualquier punto de la línea. ¿Sí? Si yo conozco cuánto vale A1 y cuánto vale A2, obviamente gamma lo conozco porque conozco los parámetros de línea, eso siempre es dato, y si no los conozco los calculo, ¿no? Entonces, yo con esta expresión podría calcular el valor de la tensión en cualquier punto de la línea. Sí conozco A1 y A2, pero la verdad es que generalmente no conocemos A1 y A2. Lo que conocemos muchas veces es la tensión en uno de los extremos. Y siempre se toma la tensión en el extremo receptor. ¿Sí? Entonces aquí ahora está dibujada toda la línea, toda la longitud de la línea. Tengo la tensión y la corriente en el extremo emisor y tensión y corriente en el extremo receptor. Esta línea está cargada con una impedancia ZR, que puede ser igual o no a la impedancia característica. Eso por ahora no nos interesa. Bien. ¿Cuánto vale la tensión en el extremo receptor? Hemos dicho que X se contabiliza de derecha a izquierda. Entonces, si yo reemplazo en esta ecuación de aquí arriba, Sí, X por te aprieta 0, mucho. tendría Te aprieta B de mucho. 0, la tensión en el extremo receptor a la derecha, va a ser igual a 1 por E a la gamma por 0 más a 2 por E a la menos gamma por 0. Les estaba diciendo que aquí lo que hacemos es reemplazar X por 0, porque estamos calculando la tensión en el punto R. Entonces queda E a la gamma X, o sea, E a la gamma por 0, más a 2 E a la menos gamma por 0. E a la 0, ¿cuánto vale? Vale 1. Eso es todo lo que yo tengo acá. A 1 E a la gamma por 0, más a 2 E a la gamma por 0. E a la 0 es 1. Entonces, la tensión en el origen va a ser A1 más A2. ¿Y cuánto vale la corriente en el origen? Bueno, reemplazo aquí donde dice X, reemplazo X igual a 0. Entonces me va a quedar que IR, la tensión, la corriente en el extremo receptor, es 1 sobre ZC por A1 E a la gamma 0 menos A2 E a la gamma, menos gamma 0. ¿Sí? E a la 0, 1, E a la menos 0, también 1. Entonces me queda 1 sobre ZC a 1 menos A2. Bueno, en función de esto, ¿yo qué puedo decir? Que VR es igual a 1 más A2, esto que tengo acá. Y este ZC lo paso al otro miembro multiplicando, entonces me queda ZC por IR va a ser A1 menos A2. Tengo este sistema de ecuaciones. Y quiero calcular cuánto vale A1 y cuánto vale A2. ¿Sí? Bueno. Estamos acá entonces, ¿no es cierto? Perdón. No, estamos acá. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Primero Mejor. voy a Entonces, sumar estas dos ecuaciones. Primero sumo estas dos ecuaciones. Sumo el primer miembro, BR más ZC por IR, que esto que está acá, va a ser igual a ¿qué? A1 más A1, 2A1, A2 menos A2, 0. BR más ZC por IR es 2A1. Entonces yo puedo despejar A1 como BR más ZC por IR sobre 2. Esto que está acá. ¿Sí? Y sí, ahora lo que voy a está hacer bien. es restar
BR menos ZC por IR, que es esto, va a ser bueno, A1 está menos bien. A1, 0, A2 menos A2, va a ser A2, entonces Está queda bien. A2 más A2, 2 A2. Por lo tanto, si yo despejo aquí A2, va a quedar BR menos ZC por IR sobre 2. Esto que está acá. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente lo que hacemos es volver a esta ecuación y reemplazar donde decía A1, ponemos BR más ZC por IR sobre 2. Y donde decía 2, ponemos BR menos ZC por IR sobre 2. Y tenemos esta ecuación. ¿Sí? He reemplazado A1 y A2 por sus respectivos valores. Esto es A1 y esto es A2. Esto es A1 y esto que está aquí es A2. ¿Sí? Bueno. En definitiva, la ecuación de la tensión queda tal cual está aquí arriba y la ecuación de la corriente lo único que hago es meter este ZC dentro de estas otras ecuaciones. Entonces me queda BR sobre ZC más ZC por IR sobre ZC, me queda directamente IR. Checa. Y lo mismo en el otro término. BR sobre ZC menos ZC por IR sobre ZC, solamente IR. Pues aquí tenemos la ecuación de la tensión y de la corriente en función de X. ¿Con qué ventaja respecto de esta otra? A ver, ¿quién estaba despierto? ¿Qué ventaja tiene esta expresión respecto, o sea, la expresión roja, qué ventaja tiene respecto de la expresión azul? El parámetro de la línea. Pero quedan parámetros El conocidos. parámetro de la línea. Al no saberlo, cuánto vale A1 y Claro, A2. las constantes A1 y A2. O sea, los parámetros de la línea es Z. Z y Y, que con eso yo calculo ZC y gamma. Claro. ¿Sí? Ya no trabajo con A1 y A2. Claro. No trabajo con A1 y A2. Bien. Esa es la gran ventaja. No trabajo con A1 y A2 y lo que tengo aquí ya son valores de tensión y corriente conocidos los parámetros de la línea y conocido el valor de tensión y corriente en el extremo receptor. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, yo puedo calcular cuánto vale tensión y corriente en cualquier punto de la línea. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces seguimos un poquito más. Esta es la forma exponencial de las ecuaciones de la línea larga. ¿Sí? Y ahora vamos a la forma hiperbólica. A ver que volvemos todo esto. Listo. Bien. Teníamos esto. Hola, que era la forma exponencial, mamucha. ¿cierto? Ahora lo único que hago es multiplicar e a la gamma x por lo que está aquí adentro y e a la menos gamma x por lo que está aquí adentro también. ¿Qué más? Entonces voy a tener e a la gamma x porquería. por br más e a la gamma x por IRZC, todo eso sobre 2. Y en el otro término lo mismo, más br por e a la menos gamma x, ¿sí? Menos IRZC e a la menos gamma x sobre 2. Con la ecuación, con la corriente es exactamente lo mismo. ¿Sí? Metemos el e a la gamma x en los dos términos, el e a la gamma x y el e a la menos gamma x. ¿Sí? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a sacar factor común BR. ¿Sí? ¿Qué tengo? Yo tengo aquí un BR por e a la menos gamma, por e a la gamma x sobre 2 y aquí otro BR por e a la menos gamma x sobre 2. Entonces, BR
va a quedar esto multiplicado por e a la gamma x más e a la menos gamma x sobre 2. ¿Sí? Y también saco factor común IR por ZC. ¿Sí? Entonces voy a tener IR por ZC que multiplique e a la gamma x menos e a la menos gamma x sobre 2. Ambos están sobre 2. Entonces tengo esto que está acá. En el caso de las corrientes me queda algo análogo. BR sobre ZC por e a la gamma x menos e a la menos gamma x sobre 2. Y voy a tener IR por e a la gamma x menos por menos más e a la menos gamma x sobre 2. Esto que está acá. Bueno, esto que está acá, e a la gamma x más e a la menos gamma x sobre 2 es coseno hiperbólico de gamma x. No sé por qué aquí he puesto gamma L, es gamma x. ¿Estamos? Y e a la gamma x menos e a la menos gamma x sobre 2 es el seno hiperbólico de gamma x. Entonces yo puedo tener una expresión más sencilla que la que tenía antes, ¿sí? Antes tenía esta expresión, BR más IRZC sobre 2 a la gamma X más BR menos IRZC. Ahora directamente tengo BR coseno hiperbólico de gamma X más ZC por IR por seno hiperbólico de gamma X. ¿Sí? Y la corriente es también BR sobre ZC seno hiperbólico de gamma X más IR coseno hiperbólico de gamma X. Entonces, tanto esta que está aquí como esta otra son las dos formas que tenemos, las dos formas exponenciales, la exponencial y la hiperbólica, para poder calcular tensión y corriente en cualquier punto de la línea. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, terminamos acá. Solamente decirles que está subido el práctico de la clase pasada, bueno, subiendo y bajando y corrigiendo algunos otros prácticos, no sé qué es lo que dice, pero lo había borrado yo. Así que ya está subido el práctico 4 y la explicación del práctico 4 que había dado Benjamín Román.